Si comenzara hoy en el trading, me gustasen las criptomonedas y tuviera que elegir una sola estrategia para hacer scalping en 5 minutos y sacar mis primeros 1000 euros de forma estructurada, sería exactamente la que te voy a enseñar ahora. La misma que en Bitcoin lleva $7000 de beneficio en solo 7 días. No necesita 20 indicadores ni análisis imposibles, solo una vela de 4 horas. 3 reglas brutalmente simples y si quieres llevarla al siguiente nivel, un indicador para MetaTrader que hace el trabajo sucio por ti, dibuja el rango, detecta falsas rupturas y dimensiona el stop loss con ATR para que el riesgo tenga sentido en activos como en Bitcoin, el oro o donde quiera que quieras operar. Y te lo digo claro, si aplicas lo que vas a ver en este vídeo con la ayuda del indicador que te voy a regalar al final, en el mismo Bitcoin en 5 minutos que estás viendo aquí ahora en pantalla, vas a ser capaz de encontrar entradas de alta probabilidad todos los días, con riesgo controlado y objetivos claros. Es una estrategia ideal para alguien que empieza nuevo o no quiere complicarse con sistemas enrevesados, pero está construida con métricas de gestión de riesgo profesional, no con magia. Te digo exactamente lo que vamos a hacer en los próximos 10 minutos. Primero te voy a enseñar la estrategia de trading paso a paso. Te voy a compartir las reglas exactas para que puedas ejecutarla desde hoy mismo. Después te voy a enseñar el indicador que he diseñado para MetaTrader, específico para la estrategia, y te lo voy a regalar al final del vídeo para que puedas ejecutarla de forma ágil y directa. Y al final del vídeo te voy a explicar exactamente la clave de cómo convertir esta estrategia en un bot de trading automático con una gestión de riesgo adaptativa y profesional 24/7. Y como siempre lo haremos con rigor, criterio y objetividad, porque esto es ingeniería financiera real aplicada. Esto es TechChain. Comenzamos. La mayoría de scalpers pierden dinero porque viven enganchados al gráfico de un minuto. Operan lo que ven vela a vela, pero sin un rango institucional de referencia, sin saber si están comprando en mitad del ruido o justo donde el precio está cazando liquidez. Terminan el día con 20 o 30 operaciones, un festival de comisiones, stop loss saltados por ruido y cero consistencia. ¿Qué hacen los traders profesionales o rentables para aplicar esta estrategia con éxito? Usan un rango de referencia diario, una sola vela de 4 horas que les da todo el contexto que necesitan para operar el resto del día. Primero, contexto en 4 horas, luego ejecución en 5 minutos, nunca al revés. Mientras el retail se deja engañar por cualquier mecha que toca un nivel, tú solo reaccionas a cierres de velas claros, cierres que rompen el rango y cierres que vuelven dentro. Eso cambia por completo la forma de leer el gráfico y por supuesto los resultados. ¿Y cómo conviertes esas dos líneas temporales en entradas concretas de scalping de forma tan objetiva y sin pensar? Ahora mismo te doy las instrucciones exactas y luego te lo enseño en el indicador que las automatiza por ti en MetaTrader. Cuando empecé en el scalping hace ya muchos años, cometí todos los errores posibles. Operaba patrones en 1 o 5 minutos, sin ningún tipo de marco teórico o matemático, sin niveles claros, sin saber si estaba comprando en el medio del ruido o en una zona realmente defendida por dinero grande. Todo era subjetividad, aunque yo pensaba que no. Aunque ciertamente eso lo sé hoy. En aquel momento todo me parecía totalmente lógico, objetivo y realista, pero la realidad no tardó mucho en golpearme de lleno. Había días en los que hacía 30 operaciones, literalmente. Pasaba horas y horas pegado a la pantalla para acabar en negativo, quemado psicológicamente y sin entender por qué, más allá de que el mercado me había barrido otra vez. No fue hasta que inicié mi carrera profesional como analista de mercado y entré en el sector institucional que conocí a un trader profesional que me dijo algo que me cambió la forma de operar para siempre. El scalping sin contexto es suicidio. Antes de buscar entrada, define tu campo de juego diario. No la entendí al principio, me parecía muy general, pero tras mucho meditar sobre ella, esa frase me obligó a replantear todo, a dejar de operar como un ciego y a buscar una estructura que pudiese escribir con reglas claras. De ahí salió una de las primeras estrategias de scalping con la que conseguí ser rentable. A día de hoy la tengo totalmente automatizada y en mi portfolio de bot de inteligencia artificial y la ejecuto todos los días en la estrategia del rango de 4 horas que te comparto ya mismo.
Es tan simple que parece una tontería, pero funciona en cripto, forex, índice, oro, etc. Da igual el activo, porque la lógica es universal. Primero la caja, luego falsa ruptura, luego movimiento fuerte en sentido contrario. Solo necesitas adaptar la gestión para el mercado que quieras operar, y este paso es fundamental porque si no, no te va a funcionar. Como era tan objetiva, por aquel entonces que aún no hacía trading con bots, decidí dar un paso más, convertirla en un indicador para MetaTrader que me dibuja automáticamente el rango, la ruptura y las entradas potenciales, que es el indicador que te voy a regalar hoy. A partir de ahí fue trivial pasarla a un bot y dejar que el sistema ejecute la misma lógica 24/7, con gestión de riesgo matemática, real, profesional y al milisegundo. ¿Quieres ver exactamente cómo funciona paso a paso para que puedas ejecutarla ahora mismo? Pues vamos a por ello. Los 3 pasos que vienen ahora son lo único que necesitas memorizar. Lo primero, abrimos el gráfico del activo que quieres operar, en este caso Bitcoin, y lo ponemos en temporalidad de 4 horas. Cada vela representa 4 horas de movimiento. Segundo, ajustamos la zona horaria a Nueva York. ¿Por qué? Porque es el estándar del mercado institucional y queremos que nuestro rango esté alineado con las sesiones donde realmente se mueve el dinero. Ahora localiza la primera vela completamente cerrada del día después del cierre de la apertura de la sesión de Asia o Londres. Es importante que esté cerrada. Si está en formación, simplemente esperamos. Dibujamos una línea horizontal en el máximo de esa vela y otra en el mínimo. Y añadimos un pequeño buffer de seguridad de, por ejemplo, 5 o 10 pips en Forex o un porcentaje equivalente en otros mercados. Esto es para evitar que una mecha mínima dispare señales falsas. Extendemos esas líneas hasta el final del día. Y esa es la caja, ese es tu rango de 4 horas, tu soporte y resistencia clave. Todo lo relevante ocurre en la ruptura limpia de ese rango. Vale, ya tienes tu caja marcada. Ahora viene la parte interesante, cómo detectar la ruptura falsa que da las entradas de alta probabilidad y cómo lo hace el indicador. Bajamos al marco temporal de 5 minutos. Este es tu gráfico de ejecución y también el time frame donde debe funcionar el indicador y donde el futuro bot va a analizar las velas una por una. Buscamos una secuencia muy específica con 2 condiciones claras. Condición 1. Ruptura limpia del rango. El precio tiene que cerrar una vela de 5 minutos fuera de la caja, por encima del máximo más el buffer o por debajo del mínimo menos el buffer. No valen solo mechas. Si la mecha sale pero el cuerpo cierra dentro, no cuenta. Esto es lo que hace que el indicador no repinte. Las señales se basan solo en velas cerradas, no en lo que parece que va a pasar. Condición número 2. Vuelta al rango, es decir, falsa ruptura. Después de esa ruptura, el precio tiene que cerrar una vela completa de 5 minutos de nuevo dentro del rango, es decir, un cierre fuera, un cierre dentro. 2 cierres consecutivos que son 100% programables y auditables, sin interpretación discrecional. Cuando eso ocurre, asumimos que la ruptura ha sido una trampa de liquidez y que hay órdenes grandes defendiendo ese nivel. Si el precio rompió por arriba y luego vuelve a entrar en la caja, tenemos señal en corto. Si rompió por abajo y vuelve a entrar, señal de largo. Esa secuencia de cierre fuera más cierre dentro es exactamente lo que el indicador rastrea vela a vela para marcarte la flecha. Lo que vas a ver en el histórico con el indicador es la misma lógica que en vivo, sin truco ni repintado. Ya sabes reconocer la configuración. Ahora necesita reglas de entrada, stop loss y take profit tan objetivas que pueda dárselas a un programa y que las ejecute, o a un bot de trading de TechChain y que las ejecute al pie de la letra 100%. Queremos resultados medibles y auditables. Aquí puedes ejecutar la estrategia de 2 formas, con un stop loss fijos en puntos o con un stop loss basado en ATR que se adapta a la volatilidad del momento. En el indicador ambas están integradas, modo puntos para máxima simplicidad y modo ATR para que el stop no quede ridículo en un activo como por ejemplo el Bitcoin o el oro. Cuando activas el modo ATR, el tamaño del stop loss se calcula con la fórmula clásica. Para largos, stop loss es igual a la entrada menos el ATR por K. Para cortos, el stop loss es igual a la entrada más ATR por K.
donde ATR es la volatilidad media de las últimas 14 velas en 5 minutos y K es el multiplicador que tú eliges. Eso hace que el riesgo se adapte al ruido real del mercado, en vez de usar un número fijo que en BTC pues se quedaría pegado al precio. En el backtest que estás viendo en pantalla he usado un ATR con un multiplicador concreto para Bitcoin. En otro activo, el mismo sistema te pedirá, pues evidentemente, otra anatomía de este stop loss. Aquí vemos una entrada en corto, ruptura por arriba y vuelta al rango. Aquí entramos en corto al cierre de la vela de 5 minutos, que confirma la vuelta al rango después de romper por arriba. Colocamos el stop loss justo por encima del máximo de la vela que hizo la ruptura, máximo extremo más el buffer, recuérdalo. Definimos el objetivo de beneficio al doble del tamaño del stop loss, un ratio de 1,2. Si arriesga 50 puntos, buscamos ganar 100. Entrada en largo, ya sabemos que es ruptura por abajo y vuelta al rango. Entraríamos en largo al cierre de la vela que vuelve a cerrar dentro del rango después de haber roto ya por abajo previamente. Stop loss, pues justo por debajo del mínimo de la vela de ruptura menos el buffer. Objetivo al doble del riesgo, siempre mínimo 1,2. Puedes medir tus resultados en R. Si arriesgas 50 euros y ganas 100, has ganado 2 Rs. En teoría de trading profesional medimos cada operación en R, que es simplemente lo que arriesgas por cada trade. Si arriesgas $100 y tu objetivo está al doble, tu operación ganadora vale 2 Rs y tu operación perdedora vale menos 1 R. A partir de ahí, el dato clave es la esperanza matemática. En este setup, con un ratio 1,2 y un win rate cercano al 50%, la esperanza matemática sale positiva. De media ganas más de lo que pierdes por cada unidad de riesgo. Por eso se dice que si arriesgas 50 y has ganado 100, has ganado 2 Rs. Ya no hablas de euros sueltos ni de dólares, hablas de esperanza matemática positiva, 2 R. Y todo esto tiene una consecuencia directa en cómo dimensiona la posición. En una gestión de riesgo seria, no eliges el lote a ojo o por lo que quieres ganar o por lo que quieres arriesgar, sino que usas una fórmula muy simple. Si, por ejemplo, tienes $10.000, arriesga un 1%, son $100 y tu stop está a $50 de distancia, tu tamaño ideal serían 2 contratos. La estrategia te va a dar ya la distancia del stop y la fórmula te va a decir cuántos contratos puedes permitirte. El indicador te da siempre esa distancia en puntos. Tú solo tienes que decidir qué porcentaje de tu cuenta quieres arriesgar por cada trade. Y cuando activas la autocalibración del indicador, no se trata solo de buscar el backtest más bonito, sino de imponer filtros, mínimo de operaciones resueltas, win rate mínimo, penalización por drawdown y validación en un tramo reciente del histórico. El propio indicador puntúa las combinaciones y favorece las que tienen un beneficio sólido con stop razonable, no las que clavan un TP al tick. Vamos a ver ahora la gestión de casos especiales, es decir, las típicas velas enormes. A veces la vela de ruptura es gigantesca y te deja un stop loss absurdo para tu cuenta. En esos casos añadimos una regla de seguridad muy simple. Si la distancia entre el extremo de la vela de ruptura y el borde del rango supera un máximo que tú definas, por ejemplo 1.5 veces el rango original, en lugar de usar ese extremo, utiliza el siguiente nivel técnico relevante, como el soporte o resistencia previo, bloque de órdenes visibles, etc. Todo para colocar el stop loss. El objetivo sigue siendo un ratio de 1,2 con respecto a ese nuevo stop. Esto mantiene la lógica de la estrategia, pero evita que un solo trade te obligue a asumir un riesgo desproporcionado para el tamaño de tu cuenta. Mira este ejemplo, rompe por abajo, vuelve a entrar, stop bajo la vela de ruptura, un RR 1,2, objetivo alcanzado. Ahora mira este otro ejemplo en corto, rompe por arriba, vuelve a entrar, mismo proceso. Evidentemente no todos los trades se ganan, no te voy a decir algo que no es. De hecho, el propio indicador ya te muestra las estadísticas real en la esquina superior derecha. Lo configuré así para no perder tiempo en un mercado en el que la estrategia no funcione. Esto es 100% real, sin trampa ni cartón. En cuanto lo cargues te va a decir si la estrategia funciona o no en ese mercado. Ejemplo claro. Mira esta falsa ruptura que no funciona. Stop loss saltado, menos un R. Pero mira
el siguiente, con una configuración válida más 2R, resultado neto más 1R. El indicador te muestra lo que hay, para que no pierdas tiempo. Si no te arroja buenos resultados, modifica los parámetros y si no hay nada que hacer en ese mercado, pasa al siguiente. Hasta aquí tienes la estrategia completa para operarla manualmente. Ahora, como me lo habéis pedido 1000 veces, he creado un indicador específico para MetaTrader 4 y MetaTrader 5 que hace todo esto por ti y dibuja el rango de 4 horas, le añade el buffer, detecta la ruptura y te marca en el gráfico las entradas potenciales basadas en las falsas rupturas. Pero no os acostumbréis a que haga todo siempre para ambos MetaTrader, en especial este tipo de indicadores que se tienen que programar manualmente. Así que darle un pedazo de like al vídeo si aún no le has dado y suscríbete si no lo estás, porque el siguiente vídeo que viene te va a hacer replantearte muchas cosas sobre tu trading. Pero vamos al lío. Primero, marca el campo de juego diario con una caja de 4 horas y un buffer para que dejes de operar en el vacío del minuto. Segundo, define la falsa ruptura por cierre, no por mechas, y solo dispara señal cuando hay un cierre fuera y cierre dentro. Tercero, trabaja siempre con vela cerrada. Esto evita el repintado y las flechas no van a cambiar en el pasado, ni en el presente, ni futuro. Cuarto, puede dimensionar el stop loss y el take profit por punto o con ATR en M5 para adaptar el riesgo a la volatilidad real. Quinto, si quieres ir a otro nivel, tiene un modo de autocalibración que prueba combinaciones en todo el histórico y te muestra cuáles tienen un score de beneficio mayor, un profit factor más rentable, un drawdown menor y todo lo hace en el último tramo reciente del mercado. Sexto, todo esto lo ves en un panel totalmente transparente. Cuántas señales hay, cuántas han sido ganadoras, cuántas perdedoras, el win rate, el profit and loss simulado, con el tamaño que tú defines por lote, etc. La diferencia entre ser rentable o no es tener más indicadores, es tener reglas de contexto objetivas y medibles, reglas de confirmación por cierre y de tamaño de riesgo que un humano pueda auditar y que un bot pueda ejecutar exactamente igual en automático. Eso es T-Chain, objetividad y resultados automatizados. Por eso, esta misma lógica la he llevado a mi plataforma T-Chain para diseñaros y regalaros el bot de la estrategia, que voy a quedar subido aquí en la biblioteca de bots para que podáis descargarlo hoy mismo para MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Aunque no es una estrategia compleja para llevar a la práctica manualmente, el automatizarla es otra historia muy diferente, ya que requiere de muchísimos controles y cálculos. Para no crear un proyecto excesivamente complejo, he diseñado y creado un único nodo que engloba la lógica del indicador y la automatiza por completo. Es este de aquí, el nodo de Range Scalper, y lo podréis encontrar en la categoría Indicadores, subcategoría de Algorítmicos. No voy a entrar en detalle de qué hace y cómo funciona porque es exactamente igual que el indicador pero en un nodo. La lógica es muy sencilla y además ya viene preconfigurado como el indicador. No obstante, se muestran todos los parámetros para que podáis adaptarlo al mercado que queráis, ya sea como una estrategia individual o como parte del flujo de una estrategia mayor. De esta forma vais a poder crear bots de trading muy potentes. Y ahora en un momento os daré un tip que os ayudará a entender mejor cómo hacerlo, pero antes vamos a crear el bot de la estrategia. Como veis, el nodo tiene varias salidas, la de la señal de compra, la de la señal de venta, el nivel de take profit, el del stop loss y el del precio de entrada. Para el caso en el que queremos automatizar la estrategia solamente, el proceso es muy sencillo. Directamente arrastramos al Canva un nodo de compra mercado y uno de venta. Le conectamos la salida de compra a la de compra, la de venta a la de venta y lo mismo con la salida de take profit y stop loss. ¡Listo! Así de sencillo hemos creado y automatizado nuestra estrategia al 100% para que opere 24/7 en nuestro mercado favorito. Ahora construyo el bot, descargo el código y nos vamos a MetaTrader a ver si hace lo que tiene que hacer. Aquí lo tengo en la carpeta de asesores expertos. Hago doble clic. Se me abre el MetaEditor, aquí simplemente no tengo que hacer nada, le doy a compilar y listo, nada más, ya lo tengo en el MetaTrader. Automáticamente ya se crea el archivo de bot en la carpeta y es este que estáis viendo aquí. El MetaTrader ya lo reconoce automáticamente, no tenéis que hacer nada, por lo que ya directamente me voy aquí al MetaTrader, selecciono el bot, miro que esté en 5 minutos el mercado,
El mercado, pues podéis poner el que queráis, ir viendo a ver cuál os va mejor y cuál os va peor y quedaros con los que os vaya mejor. Le doy al play y adelante. Vamos a ver qué hace. Aquí va. Vemos que funciona correctamente. Dibuja las cajas y los puntos de las entradas. No es obligatorio, las podéis desactivar desde el nodo, pero yo las he dejado pues porque quiero ir teniendo un control visual sobre la estrategia. Vemos como el balance es ascendente. No nos vamos a hacer millonarios en un par de meses, que nadie corra ya a hacer la reserva del Lambo aún, pero es real, estamos viendo la realidad de la estrategia, es ganadora y eso ya es mucho más de lo normal teniendo en cuenta que la mayoría pierde dinero en el trading. Lo he probado en muchos mercados y no funciona sobre todo, evidentemente. Ninguna estrategia funciona sobre todos los mercados, tal cosa no existe, por lo que debéis buscar sobre qué mercado funciona y sobre cuáles no, y directamente realizar optimizaciones para adaptarlo. Al tener el bot vais a poder optimizar los parámetros y eso os va a ayudar enormemente a encontrar el mejor mercado con la mejor configuración. Todo lo que has visto aquí en el Bitcoin en 5 minutos durante este vídeo no son velas elegidas a mano, son las mismas reglas aplicadas de forma sistemática durante 7 días seguidos sobre el mismo activo con 41 operaciones y más de $7.000 de beneficio bruto usando el tamaño de posición que ves en pantalla. Pero aquí viene lo interesante, este rendimiento no viene solo de la caja de 4 horas y de la falsa ruptura. El mayor salto en el ratio de acierto llega cuando filtras las rupturas que tienen sentido matemáticamente. Y eso lo hago con algo que casi nadie explica en el trading, la entropía de Shannon. La entropía, dicho simple, mide el nivel de desorden o aleatoriedad en la secuencia de precios. Cuando la entropía es alta, el mercado está caótico y las rupturas son mucho más aleatorias. Cuando la entropía cae, significa que el movimiento se mueve más ordenado y más predecible. Estas rupturas no hay que hacerlas con este sistema. Y justo ahí es donde despega la estrategia, porque solo realizamos las rupturas falsas, según como nos la marque la entropía de Shannon. Si quieres ver exactamente cómo calculo esa entropía en tiempo real, cómo defino los umbrales de mercado caótico versus mercado estructurado y cómo uso ese filtro para eliminar la mayoría de falsos breakout antes de que aparezcan en el gráfico, tienes que ver el siguiente vídeo, donde te enseño cómo utilizar la entropía de Shannon para filtrar falsa ruptura y poder operarlas. Te lo dejo todo enlazado aquí en el vídeo de la descripción y aquí en el vídeo que estás viendo en pantalla. En este vídeo vas a ver la parte más cuantitativa del sistema y vas a poder escalar la rentabilidad de forma explosiva. Nos vemos dentro.